este segundo cuatrimestre del grupo de este foro de ideas, ¿sí? Es un gran honor que ella lo haga. Bueno, he seguido de cerca su trayectoria, ¿sí? Es doctora en letras, investigadora, escritora, y bueno, y cumple muchas funciones, ha sido muy importante y sigue siendo para mi formación. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Perilli. Ella ha trabajado, bueno, yo diría literatura es una expresión, ¿sí? Que tiene muchas discusiones, pero realmente con ella siempre hemos hablado sobre qué es la palabra, qué implica, qué significa, qué consecuencias tiene. Siempre hemos hablado de Borges, desde chico hablábamos, siempre me acuerdo del tema del espejo, nos contaba cuentos que no nos hacían dormir, sino que más bien el espejo y la máscara, me acuerdo que quedamos pensando por qué se suicidaba sí, este emisario. Y bueno, ese tipo de cosas realmente siempre han sido muy enriquecedoras, y me parece que es una muy buen comienzo para nosotros. Y bueno, el tema que ha surgido era el tema de la frontera. Y bueno, así que un gran gusto presentarla a la doctora Perilli. Tiene un currículum enorme, así que bueno, creo que siempre va a ser poco lo que uno diga. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, doctora. Suyo, tenemos una horita como ella aquí, como quiera, digamos, sí. Una hora y una hora es más o menos lo que planteamos generalmente para una hora de exposición y una hora de debate. Bueno, buenos días a todos. Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Él habla como hijo, no ha dicho entre los antecedentes ser madre. Pero bueno, yo ahora, digamos, he preparado esto porque agradezco también a María Jesús, que conoce bastante el tema del cual voy a hablar. Estoy trabajando el tema un poco de los viajes, ¿no? Sobre todo del nomadismo, que todo me interesa mucho lo que está pasando. En general, digamos, yo he trabajado estudios coloniales y a partir de ahí sí han salido temas troncales, como pueden ser la cuestión del colonialismo, la cuestión de la alteridad, la cuestión de la construcción del otro, bueno, que tienen que ver un poco con el modo en que surge, digamos, nuestro continente. O sea, cuando por supuesto digo nuestro continente, me gustaría decir nuestra América, pero bueno, no me resigno a decir Latinoamérica, que es una cosa mucho más recortada. Nosotros ahora, en el siglo XXI, evidentemente estamos asistiendo a una etapa donde se ha vuelto a revalorizar, sobre todo a partir de los 90, la importancia del espacio dentro de lo que pueden ser estudios culturales, estudios sociales, ¿no? Que antes habían dado mucha prioridad al tiempo, ¿no? O sea, se hablaba mucho de historia y sociedad, como ahora se ha vuelto a dar importancia al espacio. Yo comenzaba, para no dejar fuera con este tema bueno, que quedó, que era Cuerpos y Frontera, con un texto de Borges, siempre Borges, del muerto, que dice: nadie sabía nada del muerto, solo que venía de la frontera. La idea esta de la frontera, que obviamente en la literatura argentina tiene toda una tradición, tiene una reformulación en el siglo XXI. Leo un fragmento de una canción de los Tigres del Norte, que es un conjunto mexicano. Quiero recordarle al gringo: yo no crucé la frontera me cruzó a mí. Y un fragmento de un escritor que se llama Luis Humberto Croswell, que es un escritor de la frontera mexicana: no hay frontera si no existe la necesidad de cruzar.
Existen los cercos para mantener afuera lo que se desea adentro, cierto, pero esas barreras no tendrían razón de ser, un sentido si alguien no intentara cruzarlo. Bueno, yo en realidad para hablar de las fronteras comencé planteándome un poco el tema del espacio, y en ese sentido, y perdón Alejandro, que soy especialista, me remití a Foucault, que es de alguna manera el que considera que el mundo se percibe como una madeja, una red que entrecruza sus puntos, y es uno de los primeros que da el puntapié inicial para modificar la importancia que el espacio tenía dentro de las ciencias sociales, ¿no? Él habla de un espacio heterogéneo atravesado por un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles los unos a los otros y que no deben superponerse. A esto después viene la construcción esa, digamos, tan fértil, que es la de el contraemplazamiento, el contraespacio, la heterotopía. Ese término tiene muchísimas otras derivaciones. Hay, Michel Serre habla de entremedio, y Homi Bhabha, que tiene un libro muy importante para nosotros, que es Lugar de Cultura, habla de in-between, o sea, el lugar en dentro, entre, digamos, una especie de lugar intersticial, ¿no? En la nueva concepción del espacio se ponen en juego, en esta nueva concepción que surge en el mundo contemporáneo, políticas de la vida. Ustedes saben lo que, bueno, esa vida que Agamben define como nuda vida, como vida en estado de excepción. El espacio adquiere una dimensión distinta, es más que une, en este caso, en estas migraciones que asistimos en el siglo XX, es el espacio que separa. Basta ver la enorme cantidad de documentales sobre refugiados, además de leer las noticias. Es un espacio distinto donde, que sobre todo va a contradecir esa frontera desde la cual se formula la nación, ¿no? La frontera es importante en la formulación de la nación, de las naciones, que tampoco son eternas, tienen un tiempo, ¿no? En ese sentido, la literatura, que es lo que, bueno, mi oficio, digamos, permite generar una formación crítica con respecto al pasado, confrontar a la comunidad con respecto a continuidades y discontinuidades, y ahí de alguna manera también ha incorporado lecturas del espacio, ¿no? En el caso de América Latina, la importancia del espacio es ineludible prácticamente desde el comienzo, desde la conquista, ¿no? María Jesús ha trabajado mucho los relatos de viajes del siglo XVI, del siglo XVII, y realmente en el caso de la conquista de América, desde el momento de la llegada de los conquistadores, el espacio se ha impuesto como algo muy importante dentro de los textos. La construcción del espacio, ¿por qué? Porque el espacio no solamente es la geografía positiva, el espacio material, sino también lo que Edward Said, el orientalismo, llama geografía imaginaria, o sea, aquella geografía que tiene que ver con lo que yo me imagino que voy a encontrar, lo que yo construyo sobre el espacio. Es una dimensión que posteriormente Edward Soya va a rescatar también de alguna manera en el tercer espacio. Graciela Esperanza dice, al referirse a la actualidad, que se podría construir un atlas portátil. ¿Por qué? Porque se están produciendo una serie de ficciones que pueden llevar el nombre de ficciones errantes, donde el territorio se está diciendo todo el tiempo fuera de lugar, porque es en la movilidad real o imaginaria, en el viaje, en el paseo urbano, en las migraciones voluntarias e involuntarias, y en las prácticas de lenguaje y fronteras, donde el arte y la literatura del continente parecen haber encontrado formas errantes con las que traducir la experiencia de un mundo cada vez más conectado, ¿no? O sea, es como que surge un tipo de ficciones
no solo en la literatura, sino en la cultura. Hay muchísimas representaciones muy fecundas para pensar, que son las que presenta el arte, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, Esperanza considera que es muy importante para ella la alegoría del Atlas, en el sentido del conjunto, que como una especie de capas textuales que se coleccionan, digamos, y que permiten dar cuenta de una realidad discontinua. Las distancias entre países y regiones no se miden solo en kilómetros, sino en pasos. Después de la caída del muro de Berlín, de pasos en el sentido de que, bueno, se hace cierta esa frase de Foucault que dice que el espacio es el lugar practicado, ¿no? En ese sentido, después de la caída del muro de Berlín, que es un arquetipo de construcción, sin embargo, podemos decir que han surgido muros, sí surgen más muros, ¿no? Muros que ya hoy en día no solo es el muro paradigmático que nosotros conocemos, que es el famoso sueño de Trump, digamos, que viene hace rato siendo soñado por muchos estadounidenses, sino que es el muro, los muros están proliferando, ¿no? O sea, hay un muro bueno, hay en Palestina y Israel, hay muros en Jordania, o sea, el mundo está bunkerizado, o sea, hay como continuamente se está tratando de impedir el paso por las fronteras, ¿no? Europa, evidentemente, todavía no construye ningún muro, hasta ahora había confiado en la fuerza del mar, digamos, pero evidentemente las migrantes tienen tales necesidades de escapar a la violencia y al hambre que están transgrediendo los muros, ¿no? Aún aquellos muros naturales. Yo estaba tomando un café en un hotel de México, donde fui a dar un curso de posgrado, y abrí un diario. Yo leo todos los diarios, le digo aún en idiomas que no conozco, porque me encanta el papel, cosas que ahora en este momento el bicho este me está prohibiendo. Pero abro el diario y en el diario dice, la bestia tuvo un accidente. Uy, digo yo, ¿quién será la bestia? Y la bestia, evidentemente, es realmente una metáfora de esa que, como dice García Márquez, se anima a la realidad y que a veces la literatura, si se animara, quedaría corta, digamos, pensarían que está mintiendo. La bestia es un tren siniestro, en el cual se traslada a los migrantes centroamericanos desde la frontera sur de México hasta Estados Unidos. Un tren siniestro, un tren donde la gente es violada, porque además pasa por todo territorio hostil, ya vamos a hablar de eso, y por eso recibe el nombre de la bestia, ¿no? Es un tren que si ustedes lo ven, pueden buscar, hay varios documentales, hay una que se llama La Jaula de Oro, que es excelente, que es una película muy buena, y después hay otro que, bueno, un documental de la bestia, ustedes a uno le llama la atención, ¿no? La bestia agarra territorio mexicano y llega a la frontera con Estados Unidos, donde después el migrante tiene que hacer negocios con un coyote para poder pasar al otro lado. Y después tiene que andar por el desierto, o sea, más obstáculos imposibles. Hola, Anita. Bueno, entonces el cruce de fronteras no solo pone en riesgo la vida, sino que en muchos casos los migrantes quedan tullidos, se caen del tren porque van en las góndolas arriba, y por otro lado, las mujeres en general tienen que antes tomar, digamos, cantidad de anticonceptivos porque es casi seguro que serán violadas. Esto parece una obra maestra del terror, pero es una realidad digamos, muy natural en México, muy cotidiana en México, ¿no? El tren, a su vez, recibe el asalto de no solamente, bueno, muy terrible la posición de las bandas, que se llaman las maras, que vienen de Centroamérica, que son bandas que están entre Centroamérica
y México, que se caracterizan por su crueldad, sino que además de eso, aparentemente, bueno, ya vamos a hablar también, los mexicanos le haciendo el trabajo sucio a los norteamericanos, les van impidiendo avanzar y los atacan también las parapoliciales. En ese sentido, el sur de México, Chiapas, está lleno de fosas de centroamericanos. Es curioso, ¿no? Porque el tren, que es un paradigma de la modernidad, pensemos en el tren en la Revolución Mexicana, que ha sido prácticamente las imágenes de los revolucionarios subidos al tren. El tren es uno de los vehículos que posibilitan el traslado de los revolucionarios y que incluso ha resistido hasta último momento. Ha habido grandes movimientos de los ferroviarios para que no cierren los trenes, algo que podemos reconocer porque es propio también nuestro. Sin embargo, se convierte, en este caso, en un instrumento de terror. Una frontera no delimita un territorio, esa línea, delimita un territorio, esa línea imaginaria, porque en algunos casos no necesariamente tiene, como nosotros con Chile, una cordillera, que marca inclusiones y expulsiones adentro y afuera. Marc Augé afirma que la frontera no necesariamente es una barrera, podría ser un umbral, bueno, pero en general en el mundo contemporáneo no lo es. Muchas veces se han transformado en una materialidad concreta, en muros, en alambrados, y en esa dirección han surgido teorías de las fronteras. Homi Bhabha plantea la posibilidad de considerar la existencia de una frontera como un lugar de cultura que se produciría como una membrana por la cual habría una filtración tanto de la cultura dominante como de la cultura dominada. Es una versión un poco amena, pero que supone que en la frontera la gente está como más, digamos, se vincula y hay menos, digamos, hay como un encuentro entre sujetos que construye un nuevo modo de cultura. En realidad, la frontera nos remite a otro tema muy caro, creo que a la filosofía y también a la literatura y a toda la cultura, sobre todo latinoamericana, que es la cuestión de la alteridad, o sea, la cuestión del otro. Recuerden ustedes, yo mucho no sé, porque es medio difícil de leer, a que Levinas considera que una de las figuras de la alteridad es el extranjero, ¿no? O sea, es el otro, es aquel ante el cual yo tengo que tomar una posición de conocimiento, digamos, que puedo, dice Todorov, puedes tomar, hay una posición praxeológica, hay una posición epistemológica y hay una posición, epistemológica, o sea, puedo elegir conocerlo o no, puedo actuar frente a ese extranjero sometiéndolo o sometiéndome o actuar en paridad, o puedo valorarlo como inferior, como igual o como, o sea, en cualquier caso hay un encuentro en el cual se ha ido delimitando no un otro con minúscula en la cultura occidental, sino el otro con mayúscula, lo que en otros términos conocemos como el bárbaro también, ¿no? En general, hoy en día, la cuestión de los migrantes es algo así como invasión de bárbaros, ¿no? Eso lo vemos sobre todo cómo está reaccionando tanto el occidente opulento, digamos, Europa y Estados Unidos, ¿no? De todas maneras, hay una novela que me gusta mucho a mí, que es de Yuri Herrera. Yuri Herrera es un mexicano, pero de la frontera. Hay que separar, porque hay un grupo de escritores que están escribiendo en la frontera mexicana, que muchas veces no tienen la misma difusión que los del centro, algo que tampoco es una novedad para nosotros los tucumanos, ¿no? En Señales que precederán el fin del mundo, así se llama la novela, Yuri Herrera construye una protagonista que es una joven mexicana denominada Máquina, obligada a cruzar la frontera para buscar a su hermano, que ha caído en las redes del narcotráfico, porque ahí también está todo el tema de la narcopolítica metiéndose en el medio,
que observa a los que cruzan con ella y dice, tienen gestos y gustos que revelan una memoria antiquísima y asombros de gente nueva, y de repente hablan una lengua intermedia en la que Máquina simpatiza de inmediato porque es como ella, maleable, deleable, permeable, un goce entre dos semejantes distintos y luego entre dos y luego entre dos, nunca exactamente lo mismo, un algo que sirve para poner en relación. Esos grupos de migrantes que cruzan la frontera tienen tiene mucha importancia en la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cultura va a producir un nuevo imaginario, pero es al mismo tiempo la identidad que les permite sobrevivir frente al choque con el otro, ¿no? Y sobre todo frente a aquel que los ve en situación de desigualdad. Michel, yo les decía que acá un poco el espacio adquiere una dimensión simbólica. Por ejemplo, un espacio que tiene mucha importancia en el tema de la frontera, sobre todo mexicana, es el desierto, ¿no? Así como en la cubana, digamos, está el tema de la isla, ¿no? Como dice Virgilio Piñeira, el agua por todos lados, digamos, ¿no? O sea, el desierto, ese desierto que vemos tan claramente en novelas como Los Detectives Salvajes y 2666, que es un desierto cementerio, ¿no? Donde Bolaño descubre los cadáveres, bueno, digamos que escribe los cadáveres de las mujeres que trabajan en la maquila y que misteriosamente mueren a manos de las bandas, supuestamente de los narcos, ¿no? Uno de los grandes misterios de esa zona de México que se llama Ciudad Juárez, que después también está muy bien retratado por Sergio González Rodríguez, un gran cronista que lamentablemente murió, cuyo libro Huesos en el Desierto es el libro que sirve a Bolaño para hacer la parte de los crímenes de 1666. Y también hay una mujer que se llama Jana Washington, que tiene una novela que se llama Cosecha de Mujeres, ¿no? O sea, estos crímenes que en muchos casos, Rita Segato tiene una teoría, que es que estos crímenes obedecen a marcaciones de territorio, o sea, que las bandas necesitan marcar los territorios como propios y que es como una especie de exceso que les permite decir, ¿cómo les diría?, gala de su capacidad de bravura, digamos. Me refiero. Mario Bellatín, por ejemplo, imagina México como una carretera moderna, provista de puentes y señalizaciones, sembrada de cuerpos muertos bajo la luz de la tarde. Un mundo donde el rito de la Santa Muerte se vuelve cotidiano y aparecen cientos de fosas clandestinas. En Ciudad Juárez se encuentra con el muro transfronterizo, tapizado con las cruces de los muertos que fallaron al momento de cruzar. Bueno, Sergio González Rodríguez dice que cerca de las fronteras se convierten en verdaderos campos de guerra. Esa expresión campos de guerra no es la guerra tradicional, es la guerra que también tiene que ver con el narcotráfico, con los parapoliciales, con un Estado que se desentiende, y con el tráfico de todo, digamos, porque es un tráfico de drogas, es un tráfico de personas, un tráfico de órganos, un tráfico en general es una forma casi excelsa, o se podría decir paradigmática de lo que es el capitalismo, ¿no? Un campo de guerra, dice González Echeverría, en particular expresa el tránsito del conflicto internacional a la interiorización de este en las fronteras litorales o tierra dentro de un país. Un campo de guerra es continuo, plano, simultáneo, ubicuo, sistémico y productivo, e incide en mar, aire, tierra, espacio y ciberespacio. O sea, están afectadas todas las áreas, digamos, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que se han ido instalando campos de guerra a lo largo del continente, sobre todo, digamos, muchos de ellos vinculados al narco, ¿no? Pues nosotros tenemos en Argentina, tenemos el caso evidentemente de Rosario, ¿no? De la zona, digamos, de la Mesopotamia. Una serie de guerras ajenas y extrañas fragmentan y reconfiguran los espacios.
la violencia presenta rostros distintos. Por ejemplo, la frontera en Perú no es una frontera tanto exterior como una frontera interior al Perú, si bien Perú tuvo su conflicto con Chile, es una frontera que divide al mundo andino del mundo costeño, ¿no? O sea, en ese sentido, la guerra interna peruana de los 80 es una guerra que ha tenido que ver con prácticamente la masacre del mundo andino. Incluso la migración, que ha dado lugar a teorías sobre el sujeto migrante, ha sido una migración de la zona andina a Lima por la violencia. Y es curioso porque en Lima los barrios que se han construido con los migrantes tienen el mismo nombre que los pueblos de los cuales han venido los migrantes. O sea, los migrantes han llegado a Lima y han construido barrios o emplazamientos que tienen el mismo nombre que su lugar de origen, ¿no? Recuerden que además estos migrantes en muchos casos hablan solo el quechua, o sea que, digamos, Perú tiene una especie de frontera interna muy fuerte, si no le agregamos la que tiene con la selva, ¿no? Bueno, ahí de alguna manera hay una especie de, bueno, ustedes saben que en Colombia lo característico también es que está totalmente fragmentada. Uno de los grandes problemas para configurarse como nación de Colombia siempre ha sido su configuración, digamos, la montaña, la selva, la costa, y sin embargo, bueno, y está llena de guerras ajenas que tienen que ver con la riqueza. La riqueza es, como en el caso de Venezuela, el petróleo, una especie de maldición, ¿no? O sea, donde Colombia se ve asolado por bandas que son narcos o son que buscan piedras preciosas y que fundamentalmente están permanentemente desplazando a los pueblos originarios, y ahí empieza el misterio de cómo aparecen las fosas, de quién son los muertos. Lo cierto es que en el último tiempo ha habido cantidades de asesinatos, sobre todo de líderes sociales, que curiosamente defendían, que se oponían a la expropiación de los recursos naturales. Es como que estamos volviendo a una suerte de, si se quiere, de expropiación y de América como de botín, como decía con Colón. Y además esto, por supuesto, en algunos casos, como es el caso de Colombia, es endémico, digamos, hay una violencia que viene hace muchos años. Hay un personaje en un libro que les recomiendo, de Juan Gabriel Vázquez, que se llama La forma de las ruinas, que dice: me parece increíble no haber comprendido que nuestras violencias no son solamente las que nos tocaron en vida, sino también las otras, las que vienen de antes, porque todas están ligadas, aunque no sean visibles los hilos que las unen, porque el tiempo pasado está contenido en el tiempo presente, o porque el pasado es nuestra herencia, sin beneficio de inventario, y al final acabamos por recibirlo todo: la cordura y las desmesuras, los aciertos y los errores, la inocencia y los crímenes. Bueno, hay una, digamos, o sea, la frontera aparece como algo que está permanentemente. En este momento, ustedes no sé si saben que hemos logrado, América Latina ha logrado el honor de estar en segundo lugar después de Siria en la cantidad de refugiados que salen. Y salen de Venezuela. O sea, los sirios, ustedes saben que huyen de una guerra. En Venezuela, que sepamos, no hay guerra, digamos. Pero 7 millones de venezolanos han salido del país hasta ahora y están saliendo permanentemente, ¿no? O sea, el éxodo venezolano, en este caso, ha superado el éxodo cubano, ha superado cualquier imaginación, ¿no? Y es un éxodo, evidentemente, por el hambre y por el miedo, ¿no? Hay una enorme producción de crónicas por un lado y de ficciones por el otro, sobre la situación venezolana, pero sobre todo sobre la migración. Anoche terminé de ver un video que se llama Venezuela
al camino. Venezuela no es al camino, yo no sé los nombres, ya me entraba entrando el alemán, como dice. Bueno, Venezuela a la fuga se llama, está en YouTube, que muestra cómo los venezolanos están permanentemente, han hecho del camino, digamos, una especie de... además son migraciones, ¿cómo les voy a decir? Realmente apoteóticas, porque migran desde Venezuela a Argentina, caminando o en ómnibus, o sea, son migraciones con enorme esfuerzo, digamos, ¿no? Con niños, viejos, o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, lo que es importante acá es que lo que va a plantear José Manuel Valenzuela Arce, que es uno de los teóricos más importantes que hay sobre las fronteras. Él tiene un libro que se llama Transfronteras. Él va a hablar de transfronteras, fronteras del mundo y procesos culturales, ¿no? Él es un especialista en la frontera mexicana, pero frontera mexicana-Estados Unidos, pero trabaja, está tratando de construir un modelo transfronterizo. Las fronteras nacionales, dice él, que son umbrales políticos territoriales administrados por los estados nacionales, pero que en esas fronteras se conforman relaciones socioculturales que en algunos casos están caracterizadas por procesos conjuntivos, o sea, de unión, en otros casos por procesos disyuntivos, y en otros casos por procesos nuevos. O sea, en esa transfrontera, para Arce, se produce lo que la gente de letras conoce, lo que llamamos procesos transculturadores, que es una palabra mucho más amplia que procesos aculturadores. O sea, ¿qué quiere decir? Son procesos en los cuales la gente pierde parte de su cultura, adquiere la nueva cultura y hay un proceso de construcción de una tercera cultura o de otras culturas. Esta construcción de Arce, de las transfronteras, nosotros las podemos también entender, por ejemplo, la arbitrariedad de las fronteras, las tenemos en Argentina. Este último tiempo han sido evidentes en el caso de los mapuches, ¿no? O sea, los mapuches no consideran que Chile y Argentina son dos países, ellos son la nación mapuche. La nación mapuche corresponde a dos países, ellos a la nación mapuche, digamos, ¿no? En ese sentido, hay un poemario que se llama La Tierra Azul, un poemario bellísimo, que tiene un prólogo de Osvaldo Bayer, donde se recolecta la poesía mapuche, y donde hay una de las poesías que me parece bellísima, que es de Licura Chihuahilaf, que dice: la poesía es un hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. O sea, los pueblos originarios saben mucho de estas migraciones forzadas, de estas fronteras obligadas, y bueno, también tenemos en el norte los guaraníes, ¿no? Hay zonas en las cuales no es fácil distinguir el Paraguay, que son paraguayos o argentinos, digamos, o sea, o brasileños, digamos, o sea, eso es una etiqueta que se ha colocado después, ¿no? Para no hablar, ya vamos a ir a México, que viene a ser un poco el invitado de lujo, donde ustedes saben que los mexicanos, digamos, la historia de México, los mexicanos vienen de la zona de la zona expropiada por Estados Unidos, que es Aztlán. Aztlán, de ahí viene peregrinación, la famosa tira de la peregrinación, que se llama, que es de los aztecas, digamos chichimeca, bueno, tenían varios nombres, bueno, que venían desde la zona del sur de Estados Unidos, o sea, de Texas y la zona de California, o sea, ellos venían de ahí de Aztlán, y seguían viviendo ahí, o sea, después Aztlán se vuelve mexicanos, el sur de Estados Unidos, hasta que hay la famosa guerra con Estados Unidos, y los Estados Unidos, Santana, el dictador,
firma un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y entrega el territorio. Pero no entrega el territorio solo. Algunos salen del territorio, pero muchos indígenas quedan dentro del territorio. Y queda un amplio mundo que habla español. Pero no es que hable español porque ha migrado, sino porque habla español, o sea, porque era su lengua nativa. Y eso tampoco es reconocido. Por eso en esa zona hay una tal sensación defensiva, porque en realidad esa zona tiene una contigüidad cultural con la zona norte de México, muy fuerte. Lo mismo pasa con la zona sur de México y con Guatemala, porque Guatemala era dueña de Chiapas. O sea, Guatemala, cuando Guatemala, el famoso capitanía, ¿no? Porque creo que, bueno, reino decían, pero era Guatemala abarcaba Chiapas. Y hoy en día no hay lugar donde sean más sangrientos con los guatemaltecos que Chiapas. Y Chiapas fue arrancada por México a los guatemaltecos. O sea que aquí todos somos buenos hermanos. Bueno, de todas maneras, o sea, las fronteras entonces para, para ensuelarse, él dice que se puede hablar de transfronteras. Hay una autora que nosotros conocemos muy bien que se llama Mary Louise Pratt, que tiene un libro que se llama Zonas de Contacto. Mejor dicho, el libro se llama Ojos Imperiales, con subtítulos. Bueno, Mary Louise Pratt utiliza la frase zonas de contacto, o sea, zonas en las que se encuentran espacios sociales en los que culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo en posición en relaciones de dominación y subordinación fuertemente asimétricas, colonialismo, esclavitud o sus consecuencias como se las vive en el mundo de hoy día. En ese sentido, hay una autora que la estoy leyendo actualmente porque yo he empezado leyendo mucho, ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero yo me he especializado bastante en México. Hace mucho tiempo trabajó Poniatowska, Carlos Fuentes, soy una mexicana también, pero no tanto, pero bueno, me especializó en México. Sin embargo, empezó a trabajar con Venezuela. Y acá encontró cosas maravillosas porque hay una generación de escritores venezolanos muy buenos, y sobre todo algo que a mí me importa mucho hoy, que es la cuestión del género de escritoras venezolanas. Hay una escritora que se llama Karina Sáenz Borbo, que es una escritora que ha escrito una novela que se llama El Tercer País. Perdonen que yo tengo que leerla aquí en este terrible aparato, porque no, como no compro los libros por internet, los tengo en general, son más baratos en Google Play. Miren, esta novela, El Tercer País, que muestra el éxodo de una venezolana, termina diciendo, en realidad es tremendo, porque ustedes saben que en la frontera venezolano-colombiana incluso hay una mujer que entierra. O sea, hay una mujer, una persona que ha empezado con trabajo social y que ha construido un cementerio, porque mueren en el camino muchos venezolanos que van caminando, porque hace muchísimo frío, pasan por los Andes, y no los enterraban, entonces a veces los dejan a los más viejos, entonces los tienen que enterrar, y los que ayudan mucho son las ONG, lo mismo pasa en Chiapas, y los curas, ¿no? Que en muchos casos los corren, ¿no? Bueno, y esta mujer el personaje queda atrapado ahí, dice, así era el tercer país, una frontera dentro de otra, donde se juntaban la tierra oriental y el occidental, el bien y el mal, la leyenda y la realidad, los vivos y los muertos, ¿no? Es tremendo, por supuesto que en esa frontera hay putas colombianas, putas venezolanas, hay comerciantes colombianos, o sea, es como un lugar que se va configurando y que hace acordar bastante, por supuesto, sin el cementerio, pero hace acordar mucho a la triple frontera nuestra, ¿no? Que a mí me pareció siniestra, pero bueno. También la triple frontera tiene quien le cante, les cuento, ¿no? Hay un famoso personaje que se llama, de apellido Diegues, que es un poeta que escribe en lo que él llama un lenguaje salvaje. A ver, ya debe decir bien el nombre, Douglas Diegues,
el nombre Douglas Diegues, que tiene un libro de cuentos que se llama Triple Frontera Dreams. Ese es nuestro, es de la zona. Y él escribe sobre la frontera Brasil, Argentina y Paraguay. Y él habla de un paraguayo salvaje. Una mezcla, ya era mucho, ya la he sustituido, de guaraní, paraguayo y argentino. Yo les digo, mejor dicho, guaraní, argentino y brasileño. O sea, he hecho una mezcla, portuñol salvaje, algo así también es la otra denominación. El que lo ha descubierto y lo propagandiza bastante es Washington Cucurto, que ustedes saben, ha escrito La máquina de hacer paraguayito, y anda siempre buscando esos lenguajes límite. Pero es interesante, o sea, probablemente si indagamos nos encontremos con otros personajes que también están escribiendo, ¿no? Bueno, nosotros en el tema este de la frontera, sobre todo de la frontera mexicana, es interesante el hecho de que nosotros podemos, ahí está el tema de la alteridad muy fuerte, porque podemos hablar de dos fronteras, la frontera norte y la frontera sur. En la frontera norte están estos, hay un escritor que es mexicano, pero que escribe un texto que me gustó muchísimo a mí, y aquí viene mi ayuda script, donde también pirateo lo que venga, porque ustedes saben que a nosotros nos resulta muy difícil, a los estudiosos de América Latina, encontrar textos de los países latinoamericanos, porque es más fácil que consigamos textos de Francia que de países latinoamericanos. Bueno, este personaje que escribe un texto que se llama textualmente Instrucciones para cruzar la frontera, ¿no? O sea, él escribe una serie de instrucciones, como se llama Humberto Crosswaite, y escribe una serie de instrucciones para pasar la frontera, donde mezcla recetarios, mezcla el Padre Nuestro glosado, y tiene un texto, por ejemplo, que describe muy bien la frontera. Dice: la playa se ubica donde se unen dos países y el océano más grande del mundo. Un muro de metal divisorio comienza su peregrinación 100 metros mar adentro. A partir de ahí, el muro se extiende hacia el oriente, donde termina por convertirse en un gran río, comunión del hombre con la naturaleza. Muro y río tajan al continente en dos partes. Por el lado mexicano, junto a la playa, un faro anuncia las embarcaciones que la patria comienza y termina en ese lugar, en esa esquina. Una alambrada rodea el faro como advertencia de que es propiedad del gobierno federal, prohibida la entrada a curiosos. Dentro de los perímetros de la alambrada hay un tendedero donde se cuelga la ropa del farero. Junto al faro, unos pasos hacia el norte, se erige un obelisco blanco conocido como la Mojonera. Con exagerada seriedad, ostenta un letrero que nos dicta punto inicial del límite entre México y los Estados Unidos, fijado por la Comisión Unida 10 de octubre 1849, según el tratado concluido en la ciudad de Guadalupe Hidalgo. Enfrente del obelisco, al cruzar la calle, se yergue una plaza de toros fantasmal, desocupada, en la que los ciudadanos insisten en presumir como la única en el mundo junto al mar. En la contraesquina de la plaza, algún presidente municipal con humor involuntario mandó construir otro monumento más simbólico, unos excusados públicos. Él dice: en ese punto de confluencia, lo que llama la atención es la insistente manera en que el sol decide clavarse en la lejanía del horizonte, rodeado de colores anaranjados. Bueno, y cuenta de una boda en la frontera. Bueno, está de alguna manera conviviendo con un muerto, un hombre que cayó muerto en la frontera. O sea que, y él después escribe como una especie de misa: bienvenidos todos a esta misa fronteriza, haciendo la señal de la cruz, bendiciendo al público. En el norte de los Estados Unidos del Sur, México, en medio de este a oeste, una franja. Yo confieso ante la frontera todopoderosa y ante ustedes, hermanos, que pegado de pensamiento, palabra o omisión, por tu culpa, por tu grande culpa, frontera entre México y Estados Unidos. Por eso te ruego a todos los santos y a los que se dicen santos que intercedan para mí, que tengan misericordia de estas palabras. Bueno, él, digamos, tiene una gran ironía,
Y quizás el texto, hay una oración de los fieles, oremos, nos quitaron mucha tierra, luego nos echaron de esa tierra, quisimos regresar y todavía lo estamos haciendo, nos golpean, nos dicen puercos mexicanos, váyanse de aquí, como si respondieran en coro, pero seguimos cruzando, nos dicen frijoleros grasosos, nada tienen que hacer en la tierra de la libertad, del Land of the Free, pero seguimos cruzando, construyeron un muro de concreto, y dijeron que con esto ya no van a cruzar los desgraciados, pero seguimos cruzando, levantaron detrás de ese muro otra gran muralla, y dijeron ahora sí los vamos a detener, pero seguimos cruzando, intensificaron el patrullaje, reclutaron a más hombres, sobrevolaron helicópteros para que fuera más difícil acercarnos a las ciudades, nos detuvieron un poco, es cierto, pero decidimos entonces cruzar por el desierto, por las montañas, por donde ellos decían que la naturaleza nos impediría cruzar. Nadie cruza con ahí, nadie se atreve, decían ellos, pero seguimos cruzando y por ahí empezamos a morir. Miles de latinoamericanos han muerto intentando cruzar la frontera México-Estados Unidos a través del gran desierto. El frío, el calor insoportable, el desierto, el río, las montañas nos están tragando, pero seguimos cruzando. O sea, este es un, digamos, dentro de todo, diría, es para mí uno de los escritores que con más humor toma el tema, ¿no? Un libro central en la teoría de las fronteras que no lo voy a desarrollar porque requiere prácticamente un estudio por sí mismo, incluso un libro de gran valor antropológico, es el libro de Gloria Anzaldúa. No sé si ustedes lo han sentido nombrar en antropología, que tiene un libro que se llama Borderlands / La Frontera. Gloria Anzaldúa pertenece a los chicanos que quedan del lado de la frontera de Estados Unidos, y ella va a trabajar el tema de la frontera en ese libro, que es un libro heterogéneo y muy, pero muy interesante. Realmente está escrito, además, en una mezcla de inglés y castellano, porque ella dice que es una deslenguada, que ella tiene varias lenguas, y una de las cosas que plantea es el tema de la no aceptación de la pluralidad de lenguas del chicano, ¿no? El primer capítulo de su libro se llama Atravesando Fronteras. Ella va a usar la frontera como un elemento teórico, no solamente para el tema del espacio, para el tema de la territorialidad y del colonialismo, sino que también la va a usar a la frontera como un elemento para hablar de género, ¿no? O sea, ella es lesbiana y va a tomar la frontera, que además lo van a encontrar, cuando ustedes van a un diccionario de estudios culturales, van a encontrar que el término frontera es muy importante dentro de los estudios de género. Bueno, digamos, de alguna manera, en ese Anzaldúa va a plantear que de la frontera hay una posibilidad de encontrarse con otro mundo. Ella va a plantear la existencia de una posibilidad de síntesis, de un mestizaje. En realidad hay muchas críticas. ¿Por qué? Porque ella está hablando desde Estados Unidos. Si bien incluye al que cruza, al migrante, ella no es una migrante. ¿Entienden? O sea, ella es una chicana. O sea, ahí se entrecruzan dos problemáticas, la de los chicanos y la de los migrantes, que son distintas. Porque el chicano vive ahí, es perseguido, le quitan la tierra, trabaja en los peores trabajos, no lo dejan hablar español, pero es ciudadano norteamericano. En cambio, el migrante, no, el migrante tiene muchísimas más problemas. Pero en este libro, que además es un libro bellísimo, les recomiendo, que comienza con La Patria, Aztlán, el primer capítulo. El viento me tira de la manga, mis pies se hunden en la arena, estoy en el borde donde la tierra toca océano, donde los dos se solapan. En un dulce encuentro en otros lugares y momentos un choque violento. Al otro lado, en México, inhóspitas siluetas de casas destripadas por las olas, acantilados que se derrumban en el mar, olas de plata raspeadas de espuma, tapan un agujero bajo la valla fronteriza. Ese telón de tortilla en que se convierte el Río Grande, porque ustedes saben que al muro, ese famoso muro, le llaman el telón de tortilla por la tortilla mexicana.
fluye hacia las tierras llanas del Valle Mágico del sur de Texas, su boca se vierte en el Golfo. Una herida abierta de 2.500 kilómetros divide un pueblo, una cultura, recorre la longitud de mi cuerpo, me clava estacas de base en la carne, me parte, me raja, me raja. Este es mi hogar, este fino borde de alambre de púa. Pero la piel de la tierra no tiene costuras, al mar no se le pueden poner valles, el mar no se detiene en las fronteras. Para mostrarle al hombre blanco lo que pensaba de su arrogancia, que vaya derribó esa frontera de un soplido. Esta tierra fue mexicana una vez, fue india siempre, y lo sigue siendo, y lo volverá a ser. Yo soy un puente tendido del mundo gabacho, gabachos son los Estados Unidos, al del mojado. Lo pasado me estira para atrás, y lo presente para adelante, que la Virgen de Guadalupe me cuide. Ay, 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 soy mexicana de este lado. Ustedes dan cuenta que está hablando desde otro espacio. En ese sentido, cuando hablamos de la frontera, siempre es importante ver quién es el sujeto que habla, ¿no? O sea, desde dónde está hablando. Ella está hablando, en todo caso, de las sinnúmeras fronteras y barreras que le pone la cultura y la sociedad norteamericana a ella como chicana, ¿no? Además como lesbiana. Pero ella está hablando, su abuela vive en México, y su familia es mexicana, o sea, y ha quedado atrapada en el territorio y bueno, y ahí ella va a hacer una referencia a la tierra, ¿no? Va a ser una referencia a la lengua, ¿no? Va a hablar mucho del cuerpo y de la lengua para decir que ellos hablan 8 lenguas, porque ellos hablan el inglés, el español, ¿cómo se llama el Spanglish, el pachuco, bueno, y un montón más. Y que ellos hablan esa lengua, no es que la lengua, ellos hablan un día en inglés y al otro en español, sino que parece que el tema es la escolaridad, los separa un poco, ¿no? Y obviamente la aportación de cara, ¿no? Ella dice que es la tiranía en la cual se vive es enorme, ¿no? Entonces ella un poco va a plantear toda una solución de una cultura mestiza en donde la heterogeneidad se va a unar, pero que de alguna forma digamos, no deja de ser una especie de digamos, no llega a, digamos, es como armoniza demasiado, digamos, ¿no? Crea otro esencialismo, que es la posibilidad de construir la nueva mestiza, como ella dice. Ella le llama a esa nueva cultura, a ese nuevo lugar, Nepantla. O sea, Nepantla, que vendría a ser esa posibilidad que les da que les da la frontera, de armar una suerte de otro territorio, de otro mundo de alguna forma. No tengo la palabra, pero bueno, no importa. Gloria Saldúa va a lograr, digamos, hay ahí una gran cantidad de mexicanas, de chicanas, que van a construir un verdadero movimiento de liberación, uniendo a ese movimiento a otras migrantes. En muchos casos migrantes, en muchos casos mujeres de otras etnias, o de otros, por ejemplo, chinas, o de otros sexos, personas que se consideran que no forman parte del mismo, que no tienen un sexo idéntico al que se prevé. Hay un famoso libro que escribe antes que en Borderlands, una compilación, que se llama Esta puente en mi espalda. Cuando uno dice esta puente en mi espalda, está hablando mal. No, esta puente es porque es por el cuerpo de la mujer donde pasa esa herida, ¿no? Doctora, estamos en horario para que podamos después... Sí, ya terminamos. Bueno, a la otra frontera. o sea, es en este mundo, por ahí ya terminamos, tenemos un poco, les recomiendo leer
hay una novela que también es muy buena, que también se escribe de Estados Unidos, que se llama Desierto Sonoro, que es de Valeria Luiselli, que es una norteamericana, es una mexicana que vive en Estados Unidos, y que ha escrito, se llama Los Children Archive, es el archivo de los niños perdidos. Ella se dedica a los niños perdidos en la frontera. Y ahí un poco, crea una road movie, o sea, un modelo de viaje, donde aparecen por un lado los niños de ella y por el otro lado las niñas que cruzan la frontera y que mueren, que es todo un tema también, ¿no? El tema de la infancia, que los padres los hacen cruzar la frontera a como dé lugar. Bueno, disculpen el tiempo, es un tema muy fuerte, muy vasto. He tratado de hacer una síntesis, pero no me sale mucho. No soy muy sintética. Bueno, espero que les haya servido. Si quieren, Muchísimas gracias, sí, buenísimo. Ahora abrimos, yo te anoto para el debate, pero... No va, último. Y no sé quién más. Tenemos una persona que sería expropiadora de los guatemaltecos, y a su vez, bueno, tenemos aquí a Cecilia Beristain, que es de la UNAM, que es de México, así que vamos a ver qué tipo digamos, o sea, en cuál categoría estaría, si está en el narco, bueno, por ahí, qué sé yo, en la narcofilosofía. Bien, yo quisiera, a mí me gustó mucho, y quisiera preguntar simplemente esto, ¿sí? Por un lado, la cuestión esta del exotismo, ¿no? O sea, lo que ocurría en algún momento en la literatura, en la pintura, Gauguin, no sé, o por ejemplo Walter Spies, ¿verdad? En Bali, Bali es una creación de Walter Spies, en el sentido de que es un pintor que ha generado todo un movimiento, ¿verdad? Y lo llevó a Chaplin, entonces Bali se convirtió en una especie de lugar exótico, el exotismo, digo, ¿no? Pienso que eso no, si eso se refleja, creo que ya no queda en el mundo un pliegue para hacer ese tipo de expresión, un otro, entonces el otro pasa a tener otras dimensiones que tienen que ver con, bueno, ¿cuál sería el otro aquí en la literatura o en el planteo este? Sería que el Trump, supongamos, y para Trump y para ellos el otro, ¿qué es? Porque es un otro que está muy cerca, no es un otro que está muy lejos como Bali, supongamos. Y relacionado con eso, si yo sentía como un gusto en algunas de las citas, que, de una idea de memoria de los saqueados, pero a su vez saqueadores saqueados, lo cual no quita, no borra el crimen, pero la idea de una vuelta a un origen, que ese era mío, como esa era mi casa, pero ya estamos hablando de hace 500 años, o sea, no es que, digamos, quiero ir a mi casa, sino que bueno, digo, la idea de una especie de mártir que quiere volver a su territorio para estar ahí, y seguimos cruzando y seguimos cruzando. Si no hay una idea ahí, quizá una especie de construcción heroica, digamos, y la idea de una identidad que se busca en un origen, quizá de tierra, de qué sé yo, que por ahí es también un espejismo, ¿no? Yo creo que para nada, Santiago, ¿no? O sea, está bien, el exotismo puede ser una variante, pero las personas que migran por hambre, las No, personas son que dos migran preguntas distintas. por mala, No la hay... frontera, ahí además yo no he tenido tiempo, tonta Cecilia, hay un libro que lo he consultado mucho y que no lo he tenido tiempo de llegar para tratar bien el tema Venezuela, perdón, México, Guatemala, que se llama la triple frontera, alteridad y frontera en la literatura mexicana y guatemalteca, que está escrita por un mexicano, Atahualpa García Ibarra, que él plantea el hecho de que el guatemalteco se ha convertido en el otro del mexicano. Cuando yo digo el mexicano no existe, son los mexicanos, entre los cuales hay mexicanos que están ayudando a los guatemaltecos y hay quienes, políticas de Estado, que no están haciendo, digamos, habría que leer, hay muchísimas literaturas
es curioso porque hay más literatura del lado mexicano que del lado guatemalteco. Yo le he llevado, hay un libro centroamericano de los muertos, de un poeta que ha sido premiado en México. En realidad está la alteridad presente, ¿no? Es muy lejano el otro mexicano también para el estadounidense, no está lejano, no es tan lejano que el otro será idealizado, el exótico de Gauguin, pero este no está tan lejos, digamos, o sea, yo no le he mostrado, un libro, yo lo tengo ahí en PDF, pero ya me iban a matar ¿cómo se llama esto? En PowerPoint. La obra de Francis Alice, que es un tipo que hace instalaciones, que le piden para San Diego y Los Ángeles, armar una instalación sobre el cruce de la frontera. Entonces él arma una instalación muy curiosa y también terrible, donde en vez de cruzar como cruza todo el mundo la frontera, él la va a dar vuelta para no pasar por la frontera, va a dar vuelta por Japón, por todos los pueblos orientales, o sea, va a rodear el Pacífico, es como para llegar a San Diego. Y va, por supuesto, va documentando, porque a eso lo arma como una instalación, es un mexicano belga, ¿no? Él lo arma como una instalación que va documentando, digamos, el paso, digamos, del exotismo del turista a ver la alteridad. Pero en realidad lo que está tratando de mostrar es lo lejos que le queda la frontera, que no es lo mismo la distancia para el centroamericano que cruza que para el norteamericano que cruza. Es más, hay dos filas. Hay una fila de gente que va a comprar cosas, que va y viene, y hay una fila de los indocumentados, de los ilegales, y de los que ahí no hay fila, digamos, los que se van por los coyotes. Pero digo, es que y la gente que está haciendo los refugios, hay unas figuras con el tren de la bestia que se llaman, que son conocidas, que son las patronas, que cuando el tren pasa, que pasa a toda velocidad, porque no para, la gente tiene que subir, le echan comida, o sea, le tiran comida. Son mexicanas que se han organizado, mujeres mexicanas del pueblo, que se han organizado para alimentar a la gente del tren que va muerta de hambre. O sea, los pueblos hay que diferenciar los estados de los pueblos. Yo he contado el tema este de, digamos, ni la misma Ansaldúa pide un retorno del territorio, ojo, ¿no? Pero he contado lo de Guatemala y lo de Aztlán, porque de hecho el antecedente es importante. O sea, hay un corte arbitrario de una frontera, pero de hecho, bueno, la frontera está. Ni creo que ningún chicano quiera ser ciudadano mexicano. Me parece que son cosas distintas, digamos. No sé qué opinas, Cecilia. Que no tiene Sí, veneno. es que iba a preguntar un poco por ahí que, o sea, tengo algo que decir al respecto de lo del chicano también, ¿no? Es muy, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la plática, muy interesante, eh, todo el relato, todo el resumen, pues también, ¿no? De todo lo que pasa, muy, sí, es todo junto, muy, muy fuerte, ¿no? Pero sí, hice este demanda de que Ansaldúa no pediría el retorno al territorio, pues precisamente porque me parece que el chicano, o sea, no sé si es paradójico o me parece muy interesante, o sea, el chicano a la vez está entre dos fronteras, entre dos lugares espaciales, como dijiste al principio, pero al mismo tiempo es una cultura en sí misma, entonces ya al ser una cultura en sí misma, el chicano, pues no intenta pertenecer ni a un lado ni al otro, como dijiste los mapuches, no hay un territorio geográfico que los defina, no dice soy de acá o soy de allá. El chicano ya es lo que es, esté donde esté, si está en Los Ángeles, en San Diego, en Tijuana, da igual, ¿no? Porque ya son una identidad en sí mismos, ¿no? Y por eso tienen su propia literatura, su propia, o sea, tienen una identidad en todo, en todo, ¿no? En cultura, y literatura, en muchas cosas, ¿no? Ese era un comentario y voy a aprovechar para preguntar, iba un poco en relación con lo que decía Santiago del otro, se me hace muy interesante, o sea, fui como enumerando bueno, no enumerando, sino enlistando todos los aspectos que ibas mencionando, la cultura fronteriza, la narcocultura, violencia, los espacios, la guerra,
de ahí el miedo y el hambre, el éxodo venezolano, la transculturización, ¿no? Y me parece que aquí hay algo que los une a todos, que es la resistencia, y te quería preguntar si has pensado en cómo la resistencia al mismo tiempo es la causa de que suceda todo esto, que, que, que fomente o venga también, hablando de Foucault, pensando en Foucault, de un otro que te hace salir de donde estás o irte a otro lado, y al mismo tiempo tú vuelves a ser el otro y vuelves a ser quien resiste a o el que hace que el otro resista a ti cuando llegas a otro territorio, al ser un migrante, ¿no? Porque te vuelves otra vez el otro, pero para el que tiene miedo de ti. Entonces, esas relaciones que se van escalonando de algún modo, no sé si me di a entender con como este triple nivel de la otredad, se me hace muy interesante. No sé si lo has trabajado, si me podías decir Sí, algo al mira, respecto. me parece muy interesante lo que planteas. En realidad, yo, para que mi hijo no se enoje, no he tratado el tema de Cuba, que también se da eso, ¿no es cierto? O sea, los cubanos que han llegado a los exilios, los diversos exilios, desde los primeros, el Mariel, son distintos. O sea, se han ido produciendo capas superpuestas, donde incluso ellos, hay muchos, es como vos hablás, como una especie, habría que ver las jerarquías, ¿no? O sea, cómo se va produciendo una serie de miradas distintas, ¿no? Miradas enfrentadas. No hay otra forma, por ejemplo, bueno, este modelo lo tenemos nosotros, por ejemplo, de construir un modelo de la conquista de América, estoy hablando de la llegada de españoles, que armar un modelo como una especie de totalidad contradictoria, donde hay un campo de conflicto, y acá hay un campo de conflicto donde, como vos decís, no solo está el otro que sale expulsado y que ha resistido, sino que a su vez es resistido. O sea, es como que esto no se acaba hasta que no se acabe el otro con mayúscula. ¿Qué quiere decir el otro con mayúscula? La idea de que no somos todos los mismos tipos de sujetos, ¿no? Por supuesto que el otro llega a un país y trabaja, como acá en Argentina también tenemos muchos migrantes, y trabaja por la mitad de lo que trabaja el argentino, por ejemplo, y se van produciendo nuevas enfrentamientos, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que el mundo está viviendo un enorme sacudón, ya desde hace tiempo. Los que viajábamos allá antes de este bicho, nos damos cuenta, o sea, uno, tomando la distancia, uno llega a Francia, el aeropuerto francés está lleno de gente negra, palabra que no se puede decir en Estados Unidos, pero es como que en realidad todos han sido, siempre es posible, en este caso a mi hermano, todos han sido, es un desafío muy complejo para las sociedades, para la organización de las sociedades, que no sé cómo lo van a resolver, porque no es una migración, no son migraciones pequeñas, son migraciones enormes, son migraciones muy marcadas. eh, eh, Uno no tiene idea de lo que está, ustedes en México deben tener más idea, pero la violencia que están sufriendo algunos países es tremenda. Bueno, nosotros hemos vivido el exilio del exilio político, digamos, pero en este caso el exilio del hambre, el exilio del autoritarismo, es muy fuerte. Ahora, yo creo que de todas maneras, para mí lo que voy a decir de Ansaldúa es así: Ansaldúa crea como un lugar armónico que vendría a ser la cultura chicana, que le llamaran Nepantra, pero es eso, digamos, que pide que la acepten, digamos. Y la plantea como un modelo, plantea de nuevo el mestizaje, y el mestizaje siempre es armonizar. Es pensar que vos podés mezclar dos cosas y que sale una tercera. Y eso no es así. No siempre ha habido mestizaje en América Latina, hay pueblos que se han mantenido sin mestizarse, y bueno, no es la solución, digamos. Pero sí habría que hacer un trabajo fino, que en este libro sobre Guatemala y México me parece interesante, porque él va trabajando esas alteridades y trabaja la alteridad también del mexicano
de la frontera, cercano a la frontera, y del otro mexicano, ¿no? Él dice que México, este Atahualpa, con ese nombre tan peruano, él dice que México es la frontera entre Guatemala y Norteamérica, y Estados Unidos, ¿entendés? O sea, porque lo que tiene que, digamos, la prueba mayor que sufre el centroamericano para llegar a Estados Unidos es pasar por México, con la bestia. Por supuesto, después tiene que pasar por el desierto, pero es tremendo, y pasar por Mesoamérica también, ¿no? Es tan fuerte, y ahí es lo que te voy a pensar, qué fuerte que es el espacio, porque el espacio, que es algo que los que ya no me acostumbrado por ahí, yo soy una adicta al avión, no sé si es por mí, me moriría en avión, tendría que ser política, che, para que me den helicóptero, pero el avión te muestra un poco cómo, no te da mi dimensión, pero el tipo que va caminando, o viaja 10 horas entre Venezuela y Perú, 10 días, perdón, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 días para llegar a Argentina. Llega hecho un trapo, digamos. Tenemos otra pregunta. Bueno, Bueno, tenemos un colombiano también que, ya que está, hemos traído una muestra de cada una de las regiones que ha ido, digamos, indignando. No, mentira. no, ahí indignando los colombianos al contrario. Una ironía. Mauricio Zuluaga está en la Universidad del Valle en Cali, y bueno, que ha estado también, pero no levantó la mano porque él siempre espera al último, tiene un carácter pirónico. Ahora estaría Jesús y después lo invitaría si quiere a Marcelo y seguramente Alejandro. Quien quiera. Jesús. Entonces, ahí hablo. Por eso venite. Bajo la mano. No, bueno, yo agradecer el espacio, siempre un enorme aprendizaje escuchar aquí a mi maestra Carmen. Como siempre, muy movilizante y totalmente, ¿no? Todo lo que surge de la charla. Yo me quedaba pensando, y después quiero hacerle una pregunta, cómo se van resignificando muchas cuestiones en esto que aparece presentada en la charla, ¿no? La idea de éxodo, con la idea de frontera, cómo aparece en esto, Carmen, ese tema de la idea de guerra, ¿no? Como otra manera de pensar la guerra, con esa violencia, las muertes, la fosa, el cementerio que se construye, que se lo completa, bueno, ¿no? Esa resignificación, ese trazado histórico, ¿no? de esa violencia fundacional de esa América como botín, a estas otras maneras de violencia que se piensan en estos términos de guerra, y también una palabra que usted mencionó, que era lo de las ruinas. Y yo me quedaba pensando, justo usted lo dijo recién, el tema del espacio. Me quedo pensando, y como para preguntar, ¿no? ¿Qué nueva manera, esa categoría de viaje, que es una categoría que a mí, como sabe muy bien ella, me apasiona y me atraviesa, de qué manera en este marco, en estos textos, en estas novelas, se la puede pensar en el término ese concreto, quizás que uno la pensaba del desplazamiento, de la búsqueda, del vínculo del cuerpo con ese espacio. ¿Cómo la definiría usted cuando dice, bueno, esta gente viaja? ¿Eso es lo que hace? ¿Es gente que viaja? ¿Es gente que huye? ¿Es gente que renace? ¿Cómo piensa ese cuerpo en movimiento? Claro, en realidad Bauman dice que hay dos tipos de cuerpos en movimiento en la actualidad, que ahora uno de ellos está frustrado, que es el turista, que son los ricos, y el otro, digamos, aquel que por necesidad migra, se mueve. Yo creo que el movimiento es un movimiento de búsqueda, es un movimiento que no tiene mucho que ver, me parece, o de huida, sí, seguro, pero que no tiene mucho que ver
con el conquistador que entraba a sacar algo. Pero en este caso, el movimiento, el viaje es muy tremendo, ¿no? O sea, porque es un viaje por necesidades primarias. O sea, se viaja porque si no se viaja se muere. O sea, el guatemalteco que viaja es porque hay que ver, no puede resistir. Y en ese sentido quisiera aclarar que en el caso del venezolano, yo estoy trabajando mucho con una amiga mía que en realidad es binacional, es venezolana y colombiana. Y conozco Cali, que es bellísima. Los colombianos, hasta ahora, y a pesar de que, bueno, creo que el presidente no es exactamente Lenin, creo que los colombianos han sido muy buenos en acoger a los venezolanos. O sea, han creado programas. Lo que pasa es que están superados, sí, están superados por la cantidad, pero el colombiano han creado una serie de programas de acogimiento para que una visa de trabajo de 10 años, o sea, están haciendo lo que pueden. El problema es que es un problema, o sea, en Europa los sirios son un problema porque no hay país que no se va a conmover hasta los cimientos cuando recibe esa cantidad de gente. Y además de culturas muy diversas. Acá se da un fenómeno, María Jesús, que es que la cultura de los que se encuentran son parecidas. O sea, el que migra, salvo con Estados Unidos, pues ya Estados Unidos hoy ya tiene bastante mezcla de la cultura latina, pero en general, digamos, la segregación está igual. El que viaja, evidentemente, deja todo. En algunos casos viaja porque ya lo que tiene son ruinas. Es como si Estados Unidos, ¿no?, se reconstituyera en ese discurso mítico, por lo que aparece ahí, ¿no? Es como hay una promesa que es posible cumplirla, ¿no? O bueno, alcanzarla. Pero eso mismo piensan en Europa los sirios. Claro. O sea, la promesa es la posibilidad de otra vida. O sea, Claro. a cualquier costo. Hay gente que ha echado chicos por la frontera pensando que por lo menos el hijo vive otra vida. A los chicos los mandan que hablen con la migra porque la migra ahí nomás trata de hacer trámites. Si viene de un país muy violento. Luis Eli tiene un libro que ha tenido premios, se llama Los Niños Perdidos, que es una crónica que contiene las 40 preguntas que le hacen a las criaturas cuando entran. Para alojarlos, les dan la ciudadanía en caso de que hayan sido violados, mutilados, o sea, no les dan la ciudadanía si tienen una vida normal. O sea, que los chicos en muchos casos están entrenados para mentir. No es que vean a Estados Unidos como el hermano mayor, sino lo ven como la posibilidad de sobrevivir. Y esto también crea problemas, y no son solamente Guatemala, llegan todos los centroamericanos y suman los otros que van, digamos. Y Europa tiene el mismo problema. No sé si ustedes han visto los últimos videos que había sobre refugiados, es tremendo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás trabajando vos y me parece muy interesante que podamos hacer intercambio. Bueno, Mauricio te toca por geografía, digamos. Gracias por por geografía. Santiago, y a la profesora Carmen también mil gracias. Me ha gustado mucho la charla y veía un poco la realidad colombiana nuevamente reflejada en lo que decía, digamos, como si tuviéramos todos los conflictos fronterizos vigentes en nuestro territorio. Y un punto que me llama mucho la atención es la migración, en efecto, de venezolanos hacia Colombia, que se ha visto muy afectada por la relación de parentesco que hay entre las dos naciones. Es decir, casi que todo venezolano tiene un familiar en Colombia y un colombiano uno en Venezuela. Entonces, un fenómeno de migración tan grande como el que hemos tenido con Venezuela, que también tuvimos en dirección contraria hacia los 80. Colombia tuvo un proceso migratorio muy fuerte a Venezuela y prácticamente 1 de cada 4 venezolanos era de origen colombiano. Ahora se está presentando un fenómeno a la inversa y eso ha generado ciertamente un espíritu rarísimo en Colombia, porque el venezolano no se ha visto tan alejado de la situación cotidiana colombiana, aunque ha habido problemas de xenofobia. Entonces creo que esos son elementos que llaman la atención sobre la migración en América Latina, que es una migración más bien, yo la diría, de alturas
que de geografías, digamos que tienen más que ver un bogotano con alguien que tenga que ver con la altura, con alguien de México, del DF, digamos, que un colombiano de Bogotá con uno de Caracas, en donde los países andinos se mezclan es más bien por la altura que por su zona geográfica. Creo que me ha gustado mucho y mil gracias por la presentación y qué bonito que se estén preocupando por estas preguntas. No sé, Santiago, mil gracias también por la invitación y bueno, a ustedes. Santiago. Sí. Sí, quería sumarme un poquito. Sí. Vale. En principio agradecerle a Carmen su exposición, que para alguien como uno que es bueno, un gran ignorante de estos temas, no deja de ser abrumadora, ¿no? Fascinante y abrumadora, subyugadora por la cantidad de referencias, pero también por la riqueza de las imágenes que desde el campo de la literatura traslada, digamos, a la imaginación. Y quería compartir un poquito una serie de cuestiones que aparecen desde esa ignorancia como interrogaciones en relación al lugar de Estados Unidos en la configuración de las espacialidades, ¿no? Sobre todo del siglo XX en adelante, ¿no? A mí me parece que, si bien uno podría encontrar ahí, cuando piensa en el rol de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en el Plan Marshall, y en la reconstrucción de Europa como un bloque de países, ¿no? Unidos por el comercio, que suavizan las asperezas que había dejado la guerra, allí aparece el rol de un liberalismo europeo que compensa las diferencias de la guerra y busca una lógica de gobierno por encima de los límites soberanos, ¿no? Uno piensa que hay una tarea de reconstrucción de Europa que tuvo a la base también la importancia de asentar un liberalismo que en su productividad se volvía un modelo a seguir, también como un límite, ¿no? como una frontera frente a la avanzada soviética. Y uno piensa, por otro lado, o sea, ahí, digamos, la construcción de un límite, de una frontera, era una frontera ideológico-política frente al mundo soviético. Pero sin lugar a dudas era la construcción de una integración económica, ¿no? Motorizada en una concepción liberal, muy pujante, que tuvo enorme éxito, y que tuvo enorme éxito hasta que se encontró con otra invención norteamericana, de otra forma de espacialidad, que es la que, a través de sus programas de Silicon Valley y la expansión del ciberespacio, le han trazado a esos acuerdos comerciales europeos un espacio sin límites, un espacio sin fronteras, un espacio intangible para los estados soberanos que tienen enormes problemas para hacer efectiva la responsabilidad fiscal, la circulación de esas riquezas, que inventan sus propias monedas, ¿no? Y que incluso despegan un proceso a través de las grandes corporaciones de la industria de la tecnología informática, lo que se llaman los neofeudalismos, ¿no? De nuevo, en Estados Unidos, de Silicon Valley, y de la mano de otra forma de realización del neoliberalismo, y también de una sedimentación de capas culturales, donde la literatura norteamericana ha tenido, sin lugar a dudas, también su aporte, crea un espacio sin fronteras, un espacio donde lo que circula, por supuesto, es la riqueza, ¿no? Los datos y las intensidades de velocidades, y donde la competencia entre las distintas corporaciones establecen a lo sumo límites que son los de este neofeudalismo, ¿no? Donde por el efecto red no es posible que coexistan, ¿no? Quienes compiten por el mismo espacio, si no devoran unas a otras, y se devoran a las competencias. Y en ese marco de ese nuevo espacio, los individuos ya no tienen una identidad que les permita mostrarse como una alteridad absoluta, sino tal vez se enfrentan con la multiplicidad de los perfiles, de sus perfiles
los perfiles que uno construye para formar parte de redes sociales o para operar como usuario de alguno de los servicios que brindan estas grandes corporaciones, que en cada uno de sus formatos moldea subjetividades distintas, ¿no? Ya no se trata de esas identidades culturales densas, con un pasado histórico tan enraizado en las corporeidades, sino de una existencia a otra, ¿no? De una existencia diferente, de un modo de existir, que tiene por un lado la promesa de cierta igualación, todos podemos ser iguales en Facebook, nuestros perfiles en Facebook pueden ser todos iguales, pero a la vez deben para eso adquirir el formato que cada una de esas plataformas invita a adquirir. Entonces, ahí uno piensa el rol de Estados Unidos, ¿no? En la construcción de estos bloques económicos, de integración y de superación de las fronteras nacionales, coexistiendo en tensión con estas nuevas espacialidades sin límites, o por lo menos que se ambicionan como espacialidades sin límites, intangibles para los poderes soberanos, pero que también incitan a la constitución de otras subjetividades, de otras escrituras, ¿sí? De otras formas de ser uno mismo, escribiendo permanentemente sobre uno mismo, aunque sea en las formas más elementales de dejar los rastros de los datos digitales sobre las preferencias que cada uno tiene. Y a la vez, esa otra forma dura, ¿no? Que vos has descrito muy bien, con toda la crudeza que tiene, que encuentra la figura de Trump, la reafirmación de esos muros, ¿no? Esos muros que son esas murallas casi en su gigantismo brutal, ¿no? Una especie de acrecentamiento de una fortaleza de otras épocas, ¿no? Y que sin embargo está allí, filtrando una y otra vez la movilidad de estos cuerpos. Esa multiplicidad de formas de construcción de espacialidades y de moldeación de formas de vida producidas por el liberalismo norteamericano no ha dejado de aparecer permanentemente, para mí por lo menos, desde tu relato, digamos. Cómo coexisten, y a mí me parece que sería interesante saber si hay una literatura que esté dando cuenta también de la coexistencia de esas múltiples formas de fronteras, ¿no? Hoy no solo nos encontramos con la crudeza, volviendo un poco al señalamiento que tempranamente has hecho sobre la importancia de Foucault en relación a las espacialidades. Foucault, cerca de su muerte, dice, bueno, el siglo XXI va a ser el siglo de los refugiados. Ese va a ser el gran problema a pensar, ese gran desafío a pensar, y Agamben responde, bueno, es el desafío de esas vidas desnudas, esas vidas sin derechos, esas vidas expuestas a la muerte, que pueden ser sacrificadas, que pueden ser asesinadas y que sin embargo nunca van a ser objeto de una indagación por la criminalidad que las mata, digamos, ¿no? Perdón de nuevo, siempre mis intervenciones son un poco dispersas, pero no he dejado de pensar, y no es una pregunta la que tengo, sino la devolución del impacto que ha tenido tu presentación en la recuperación de lo que para mí es el rol, o ciertas funciones que creo ha tenido el liberalismo y las formas neoliberales de vincularse con la espacialidad y con las fronteras, de modo muy diverso, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestro presente, y el modo de incitar a escribir y a constituirnos, ¿sí?, subjetivamente bajo esas condiciones, ¿no? A mí no deja de preocuparme, y con esto termino, las formas en que nuestra identidad trasvasa, digamos, ese conjunto de disciplinas a partir de las cuales se vinculaba con una densidad cultural, histórica, densa, y empieza a traspasar por la liviandad de estos nuevos dispositivos que nos invitan a tener múltiples formas de perfiles para existir en múltiples espacios y construir ciertas formas de sociabilidad que a la vez están fuertemente engarzadas con la productividad económica que estas plataformas no dejan de extraer de nuestras intervenciones en ese espacio. Carmen, nuevamente, más allá de la torpeza de la intervención, agradecerte la generosidad de la exposición, ¿sí?
Estás muteada porque Ahí está. Bueno, el sueño de la vida de un hombre es mutear a la madre. la verdad. Bueno, yo estoy de acuerdo con que esa es una problemática importante, Alejandro. Ahora, a mí, como pregunta me queda, porque este es un tema que yo lo estoy recién entrando, es el tema este de los cuerpos. O sea, la cuestión esta que yo veo es que primero pienso en la patria grande, no dejo de pensar en los proyectos integradores que pueden haber tenido también su intención de homogeneizar, pero que tenían tanta importancia el hecho de haber, no, cómo estamos de alguna manera embarcados en el mismo barco, ¿no? Aunque haya sido por el imperialismo español, el imperialismo portugués. Pero a mí en estas migraciones, yo he estado leyendo mucho, hay un libro que no lo llego a nombrar, porque ya ustedes me iban a matar, que se llama La fila india, que muestra cómo queman un tren con chicos y con todo en Tamaulipas, con todos los migrantes, uno de la bestia, ¿no? Bueno, realmente las cosas que uno en ese libro centroamericano, Los Muertos, no sé, yo he venido trabajando antes con Ayacucho y la cuestión de la mujer interna peruana. Es como que por un lado está todo este tema del ciberespacio, todo, y por otro lado está la tremenda, la cosa esta, ¿no? El hombre que es tan cuerpo, ¿no? La cólera que nos quiebra los huesos, la cosa esta de que el cuerpo es lo que está, en este caso, demostrando lo insatisfecho, se mueve por deseo a pesar de que se mueve con miedo, digamos. O sea, lo que se ve, por lo menos acá, en una primera vista, es que lo que está moviendo es fundamentalmente son esos dos ejes. Ojo, la tecnología está en el medio, como está en el medio en Cuba hoy. O sea, los cubanos se levantan en Patria y Vida, ¿por qué? Porque pueden más conectarse, se conectan con la isla, se conectan con fuera de la isla, porque mientras los tienen encerrados no pasa nada. Pero yo creo que ustedes que sí, Estados Unidos tiene mucho de culpa, pero me parece que nosotros también, ¿no? Nuestros populismos, nuestro nacionalismo, también han sido bastante idiotas para manejarnos con la frontera y bastante poco amigables. Han fracasado casi todos los intentos de construir, ya sé que está metida la cola, Estados Unidos, todo, pero no somos tan sonsos. Yo creo que aquí, creo que habría que hacer unas reflexiones, foros, hay muchos foros que se están armando y creo que es un deber de los intelectuales. Los escritores lo que hacen es digamos, mostrar. Hay escrituras sobre el tema del espacio del cual vos hablás. La gente, digamos, evidentemente la zona latinoamericana lo usa, pero no es autónoma en ese sentido, también por culpa de cómo nos movemos. Argentina podría perfectamente haber sido líder en parte de las tecnologías, pero no lo somos. O sea, no hemos hecho nada para hacerlo. O sea, yo creo que también tenemos que echarle la culpa a Estados Unidos. Yo creo que sí, que Estados Unidos es un monstruo, pero lo fue Inglaterra también, y lo fue Francia, y lo fue España. O sea, esto es una historia de comerse al otro, digamos. Bueno, muchas gracias de todas maneras, me parece bien interesante. Bueno, gracias, Alejandro. Alejandro ha pedido la nacionalidad, ahora la visa, no lo están dando, entonces tiene... A mí no sé si, yo solamente quisiera, a mí me ha quedado mucho entre las preguntas, la cuestión, quizá una cuestión, porque uno piensa de una forma medio torpe, entonces la cuestión del tiempo y de la simultaneidad, en el sentido de que mientras nosotros hacemos esto, mientras todo el mundo vive cómodamente, o no todo el mundo, digo, una parte y sobre todo la gente está muriendo así. Pienso en esas playas donde
bien, caen los negros muertos y los italianos lo corren un poquito, viste una foto, y siguen tomando sol. O sea, la simultaneidad, ¿sí?, respecto a la cuestión de la, digamos, de lo que podría ser un efecto, una, una rebelión, una política, una crisis o algo, sino que de alguna manera, quizá también un poco, creo que lo de Alejandro plantea es que nos están desactivando a la identidad antes de, no necesariamente nos desplazamos con nuestra identidad, sino que nos la están quitando ahí, nos están lavando ahí. Pero en estos casos, digo yo también, o sea, nadie podría, yo no podría, no sé cómo se puede vivir con la simultaneidad esa, ¿sí? O sea, como que uno tiene mecanismos también de negar, la literatura nos lo recuerda, todo el tiempo está, y hay un libro sobre cómo un chico lo comen otros chicos en la frontera de, no sé si me entiendes, y hay otro libro que se llama, como las orejas de los guatemaltecos y de los, sí, porque son gente que junta oreja, no sé si me entiende, o sea, me refiero yo a que es así, es brutal, y esa es la forma de la literatura también de presentar y de la crónica. Y lo digo, y el tema de la simultaneidad con respecto a la comodidad de, bueno, del grupo de la sociedad que no por casualidad es el decisorio. También hay como una idea, también me parece como de anestesia o de indiferencia o de individualismo. Hay algo ahí, ¿sí?, que permite esa simultaneidad del tiempo mientras estamos, no sé, en Zoom nosotros y hay gente ahí, digamos, no estoy pensando con muchos otros conflictos, pero el de la frontera parece que sí, realmente es tremendo, en cada una de las cosas que vos vas planteando y las cuestiones que no son tan cercanas, como que aquí estamos prácticamente todos los puntos desde México hasta el sur, digamos, ¿sí? Estamos todos, y son cercanas y al mismo tiempo lejanas, ¿no? Y que eso es la condición del extranjero, de Simmel, ¿no? Un poco era esa, siempre le queda lejos lo que está cerca. Bueno, nosotros nos extranjerizamos también de eso, como diciendo, bueno, son los pobres, son gente que pasa, gente que va, gente que no sabe qué hacer, gente que... Ahí como que me parece que, digo, pregunto por esa simultaneidad, digamos, también, porque también no es una cuestión de espacio, es una cuestión de eso, de lo que ocurre al mismo tiempo que esta gente que está suspendida, en cierto sentido, en el tiempo, ¿no? Está suspendida, está tratando de empezar la historia en otro lado. Bueno, sí. Esa gente no es gente, al principio era gente muy pobre solamente. Hoy en día hay muchos profesionales, hay gente que sale de Venezuela, no sale gente pobre. Salen profesionales, salen médicos. De Cuba salen médicos, salen gente que salen profesionales, arquitectos, de todo tipo. O sea, hoy en día la pauperización y los problemas económicos son mucho más graves, tienen que ver con la organización capitalista del mundo, con la bestialidad de cómo funciona la acumulación de las riquezas, y bueno, tiene que ver también con estados profundamente patrimoniales, que de alguna manera digamos, manejan el Estado para un grupo. Bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero la gente que sale, por ejemplo, al principio, bueno, en Venezuela empiezan saliendo los ingenieros petroleros, entonces es una exacción de algunos países, no solo de gente, no es solo gente pobre, y gente perseguida, gente que ha perdido otras cosas también, que no puede comer. En Venezuela no puede comer nadie. O sea, salvo los grupos que están muy ligados al corporativismo, digamos. En Cuba la gente no consigue, hay una cola, lo mostraba ayer, para comprar papas. O sea, estamos hablando de necesidades básicas, para no ponerle el condimento del virus, porque ya ahí digamos, terminamos. Ahora, tampoco acá, también acá estamos, digamos, muy segmentados, ¿no? O sea, acá, digamos, la sociedad está funcionando de una manera muy segmentada. El 50% es pobre, a la larga se va a construir una frontera, digamos, se va construyendo otro tipo de frontera. Yo pienso que hay que pensar estos temas, y yo les agradezco, pienso que espacios como este, muchas gracias Cristina, insisto, y Santiago,
que me parecen tres espacios muy importantes, porque a veces en las disciplinas uno no habla con el otro, digamos, no hablamos poco entre nosotros, digamos, ¿no? O sea, sí, hay grupos más, que uno se encierra más en lo que está haciendo, y acá hay cosas que se pueden ir aportando, discutiendo, que pueden ser muy importantes, ¿no? No sé, uno se siente un poco impotente, porque no sabemos más que pensar o escribir, pero pienso que sí, que habrá algunas maneras de pasar el plano de la acción. Ya hemos probado que no es, digamos, ha sido muy errada la manera que hemos usado en los 70, digamos, o que se ha usado en los 70. Entonces habrá que buscar otras maneras. No vamos muy bien, pero... Teníamos lo No, siguiente, María había levantado la mano o digital, según Alejandro, creo. Sí, sí, sí. Bueno, también agradecer una tarea en un momento al lado, pero bueno, me gustó mucho, me pareció muy interesante el tema esto de que tematizás del espacio, que tomás a Foucault, y que a mí también me convoca por el tema que yo investigo un poco, y que también noto algunas, o sea, linkeo con algunos artistas contemporáneos. Bueno, vos mencionaste a Francis Alice, que tematiza esta cuestión de la frontera, y bueno, yo también... bueno, encuentro eso, algunas cosas que también están tematizadas que has planteado vos en la literatura, en el arte contemporáneo. Y estuve trabajando hace poco un texto de Borges que también me remite a esto que estás trabajando, de vuelta a Borges, como dijiste vos, que es el etnógrafo, que sí, también de sí, otra forma, eso, también tematiza el tema de la frontera y el encuentro con el otro, y que me parecía también perfecto. muy rico a la luz de esta exposición que hiciste, que, bueno, habla no de eso, de una frontera también intangible, del encuentro con el otro, con otra cultura, y cómo en ese caso el protagonista o sea, tiene una experiencia que es transformadora, y también desidentificante también de su propia cultura en ese encuentro con el otro, en ese traspasar esa frontera de su propia cultura. Así que bueno, no, me parecía eso interesante, y bueno, me queda la intención de volver a escucharte, porque me parece que me he perdido muchas cosas en estas distracciones que tenía, y eso, y agradecerte. No sé si habías tenido en cuenta en estos trabajos ese relato de Borges, me parece tan interesante. Lo he nombrado, pero claro, sí, ese relato es uno de los relatos centrales de Borges, que a mí me parece que alude a esta cuestión. En cuanto al arte, además de Alice, que tiene otra instalación que traslada una montaña de un lado al otro en Perú, con gente, o sea, hay una fila de gente que arma también una frontera entre Cuba y entre Cayo Hueso y Santa Fe, de barquitos, uno detrás del otro, y pasan los cubanos y pasan los norteamericanos, o sea, una especie de, no llegan a tocar porque es prohibido, pero hacen como rompiendo con las normas, que se dedica a ese tema de la construcción, de la ruptura de los espacios. Se ha ido a Israel y ha usado en Jerusalén, ha hecho una línea verde, que es donde ha trazado Hussein. Ai Weiwei, como pone Cecilia aquí, también tiene muchas cosas así, que Sí. es esa forma de actuar del arte. Ahora en También es la Universidad 3 de Febrero, estaban haciendo la exposición de una mujer, María Lai, que ha conseguido que todo un pueblo enrolle una montaña. O sea, todo el pueblo con un hilo construyó como una especie de unidad, eh, anudando la montaña en Italia, ¿no? Y que ella también construye mapas nuevos, digamos, ¿no? Creo que esta idea del mapa nuevo es algo que es muy importante. Sí, sí, el tema de eso, de las nuevas cartografías también, que no son territoriales, sino también sociales, o sea, de distintas, o sea, distintas formas de diagramar esas cartografías, justamente no a través, o sea, no restringiendo el concepto a lo geográfico. Sí, está muy presente. Y así como mencionas a Ai Weiwei, también, bueno, que hace mucho eso de señalar esas fronteras también a grandes escalas, es Cristo, que también que usa la tela para delimitar.
Las instalaciones llegan solamente a través de la web, Claro, ¿no? sí. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muy interesante. Bueno, entonces, ya debe decir que nos tenemos que dedicar a esas instalaciones en Cuyo varias, pero bueno, nos podemos divertir. Oh, Mover, por ejemplo, no sé, bueno, es una facultad. Bien, le agradecemos muchísimo entonces a la doctora Perilli, agradecemos mucho que haya estado acá, que haya puesto y además que se haya expuesto. En verdad que no es tan, pues la filosofía todavía nos queda cierto prestigio heredado, ¿no? Pero por lo menos, y que es falso por supuesto, pero por lo menos a veces asustamos, cada uno asusta, y asustamos en general, digo, como gremio, ¿sí? Entonces, le agradecemos muchísimo a la doctora Perilli y, bueno, y a todos ustedes que empezamos acá entonces este nuevo ciclo. Ya tienen el cronograma de este mes. Va a estar Mauro Engelman, va a estar que es de, bueno, no sé dónde está Engelman, pero sé que está creo que seguramente está en San Pablo, pero no sé si también era de Oxford. Está, después va a estar Bortro Valle, así que bueno, a invitarlos a todos, y después va a estar Damián Fraticelli. Bueno, y a todos a estar, a participar y a proponer para que podamos, digamos, debatir. Después va a estar Mauricio en septiembre, y Cristina también está en septiembre. Y bueno, así que, bueno, que este espacio va a estar siempre abierto los martes ahora, a partir de ahora a las 11, de 11 a 1. Y bueno, agradecerle a todos en nombre de, bueno, de Cristina y yo, que somos los, bueno, yo soy el preceptor, ella es la directora, así que bueno, muchísimas gracias y ya nos veremos. Se corta mucho mi comunicación, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias. chao, hasta luego, gracias. No tenemos manito nosotros. Muchas gracias, Carmen y Santiago, por organizar. Nos vemos. Chao, hasta luego, Cristina. Adiós.